Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito de Faru, Dula Turca. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para enterarse de todo lo que pasando en el mundo de nuestros queridos actores y actrices. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por todas partes, un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene a de uno con el corazo superíndice 3N en la mano, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo leyeron bien. Kerem Bürsin explota, Hande Erupar Rafael, el amor de su vida. Un título fuerte lo su copyright, pero cru copyright anme, la historia de de esto es es impactante. Vamos a desmenuzar todo, desde los rumores que han estado circulando, hasta las posibles declaraciones que han salido a la luz. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que ha hecho alguno de los dos. Y por supuesto vamos a tratar de entender QU Copyright pasando realmente entre estos dos talentos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Senú con diéresis al cap. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Ese botoncito rojo que o abajo, hagan clic y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, mucho chisme jugoso, muchas noticias exclusivas y por supuesto, mucho amor para compartir. Que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora vamos a lo que nos compete. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Un tema que, como les dije, ha estado en boca de todos desde que terminaron su romance. ¿Pero por QU Copyright tanto revuelo? Bueno, simple. Porque nos enamoramos de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable, su complicidad era palpable y su amor, al menos eso parecua, era real. Por eso cuando anunciaron su separación superíndice 3N, muchos de nosotros sentimos como si nos hubieran roto el corazón superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para la legión superíndice 3N de fans que esperaban una boda de ensueño, un futuro juntos, una continuación superíndice 3N de la magia que irradiaban. Y ahora, después copyright de un tiempo de silencio, de rumores a medias, de indirectas por AQU y por Ayu, parece que Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. La verdad es que como siempre hay que tomar todo con pinzas. Porque en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y los medios de comunicación superíndice 3N, bueno, digamos que a veces exageran un poquito las cosas para generar clics y visitas. La prensa rosa turca es tan intensa como la de cualquier otro país, y a veces, la realidad se difumina en aras del sensacionalismo. Pero volviendo al tema, QU Copyright es eso de que Kerem explota y declara a Hande el amor de su vida. Bueno, según algunas fuentes, Kerem ha hecho algunas declaraciones en una reciente entrevista que han sido interpretadas como una confesión de su amor eterno por Hande. Al parecer, ha dicho algo como que Hande es una persona muy especial en mi vida, la quiero mucho y siempre la voy a querer. Palabras bonitas, pero son suficientes para decir que explotó superíndice 3 y la declaró superíndice 3 el amor de su vida. Yo creo que no, y AQU es donde empezamos a desmenuzar la información superíndice 3N. ¿Du superíndice 3 donde se publicaron estas declaraciones? QU Copyright Medio fue el que reveló superíndice 3 esta explosiva confesión. La falta de detalles específicos es la primera bandera roja. Ojo, no estoy diciendo que Kerem no sienta nada por Hande. Es evidente que entre ellos hay una conexión superíndice 3N muy fuerte, que se tienen mucho cariño más menos o irrespeto. Pero de a decir que es perdidamente enamorado y que quiere volver con ella, hay un trecho muy largo. Además hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida personal. No son de los que andan pregonando sus sentimientos a los cuatro vientos. Que es poco probable que Kerem haya hecho una declaración superíndice 3N tan explosiva como la que sugiere el título. Recordemos que tras la ruptura, ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar del otro en público. Kerem ha priorizado su carrera internacional, mientras que Hande ha estado enfocada en proyectos que le permitan explorar nuevos registros actoral. Pero QU Copyright dice Hande al respecto. Bueno, a QU la cosa se pone es interesante. Porque Hande, como siempre, se ha mantenido en silencio. No ha dicho ni una palabra sobre el tema.
Ni siquiera ha hecho ningún comentario en redes sociales. Y eso, mis amigos, es lo que hace que la especulación superíndice 3N siga creciendo. Porque cuando una persona se calla, los demu se interpretan su silencio como quieren. Algunos dicen que estuvo dolida y que no quiere saber nada de Kerem. Otros que estuve esperando que con diéresis copyright el edu copyright el primer paso. Y otros simplemente que estuvo disfrutando de su solterua y que no tiene tiempo para dramas. El silencio de Ande alimenta la fantasía de los fans, quienes analizan cada publicación superíndice 3N, cada like en redes sociales en busca de una señal, de una pista que confirme sus esperanzas de reconciliación superíndice 3N. Su estrategia de no comentar es en su misma una declaración. La verdad es que nadie sabe lo que realmente estuvo pasando por la cabeza de Ande. Pero si tuviera que apostar, diría que estuvo enfocada en su carrera y en su vida personal. Es una mujer muy inteligente y talentosa, y estoy segura de que sabe lo que quiere y lo que necesita. Y si eso implica volver con Kerem, pues bienvenido sea. Y si no, pues también copyright N. Lo importante es que ella sea feliz. Ande ha demostrado ser una actriz versátil, con proyectos que van muy allá de las comedias románticas. Su ambición superíndice 3N y su deseo de crecer profesionalmente son evidentes, y es muy probable que su prioridad ahora sea consolidar su carrera. Ahora hablemos un poco de los rumores que han estado circulando. Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Se dice que Kerem y Ande se han estado viendo a escondidas. Que han tenido citas secretas en lugares remotos. Que se han enviado mensajes de texto llenos de amor y pasión superíndice 3N. Y hasta se dice que N planeando una reconciliación superíndice 3N en secreto. Uy. Esto se pone cada vez jugoso. Imaginen la escena, una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante apartado a orillas del bus superíndice 3 Esforo, o tal vez, un encuentro casual en un aeropuerto internacional, donde se cruzan miradas llenas de significado. La verdad es que a Hollywood le encantará esta historia. ¿Son ciertos estos rumores? Pues la verdad, no lo su copyright. Es posible que haya algo de verdad en algunos de ellos. Pero también copyright N es posible que sean puras invenciones de los medios de comunicación superíndice 3N. Lo que es cierto es que la gente quiere verlos juntos de nuevo. Y esa esperanza, ese deseo de que vuelvan a estar juntos, es lo que alimenta todos estos rumores. La necesidad de creer en el amor verdadero, en los finales felices, es un motor muy poderoso que impulsa la imaginación superíndice 3N de los fans. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo Senu con diéresis al Cap en la carrera de ambos. Esa serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y eso obviamente genera mucha expectativa y mucho copyright por parte del público. Senu con diéresis al Cap no solo fue un fenómeno superíndice 3 meno televisivo, sino también copyright N un trampolín para sus carreras. La serie se vendió superíndice 3 a múltiples pauses, y Kerem y Ande se convirtieron en rostros reconocidos a nivel global. El recuerdo de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, sigue muy vivo en la memoria del público. Pero ayu de los rumores y las especulaciones, creo que lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto y privacidad. No podemos exigirles que vuelvan a estar juntos solo porque nosotros queremos. Debemos dejarlos que tomen sus propias decisiones y que vivan sus vidas como mejor les parezca. A veces la presión de los fans puede ser abrumadora, y es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas. Y si deciden volver a estar juntos, pues copyright bien. Será una gran alegría para todos sus fans. Pero si no, pues también copyright N es tu bien. Lo importante es que ambos sean felices. La felicidad es un camino personal, y cada uno tiene derecho a elegir su propio destino. Si Kerem y Ande encuentran la felicidad por separado, debemos respetar su decisión. En resumen, amigos míos, la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel sigue siendo un misterio. No sabemos si realmente Kerem explotó superíndice 3 y le declaró superíndice 3 su amor eterno a Ande. No sabemos si se han estado viendo a escondidas.
No sabemos si es tú, N planeando una reconciliación superíndice 3N. Lo que sabemos es que su relación superíndice 3N es complicada, que hay mucho cariño más menos o irrespeto entre ellos, y que el público quiere verlos juntos de nuevo. Podríamos estar ante una simple amistad que ha sido malinterpretada, o tal vez, ante un amor latente que espera el momento oportuno para resurgir. Pero al final del dúa, lo importante es respetar su privacidad y dejarlos que tomen sus propias decisiones. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Recordemos que ambos son excelentes actores, con una trayectoria profesional que va ese ayu de su relación personal. Y ahora, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Porque su copyright que muchos de ustedes es tú, N esperando saber copyright es tú, N comentando los fans sobre todo este tema. Bueno, pues les cuento que las redes sociales es tú, N que arden. Hay hashtags como almohadilla querem ande forever, almohadilla ande y querem juntos de nuevo, almohadillas en Alcap 2 y muchos otros que es tú, N siendo utilizados por miles de fans de todo el mundo. Los comentarios van desde los S optimistas, que creen que la reconciliación superíndice 3N es inminente, hasta los S pesimistas, que ya han perdido la esperanza. Pero en general, el sentimiento que predomina es el deseo de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Los fans han creado vídeos, collages, memes y todo tipo de contenido para expresar su amor por la pareja. La creatividad y la pasión superíndice 3N de los fans no tienen límites. Pero también copyright N hay que tener en cuenta que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Porque como hay comentarios positivos, también copyright N hay comentarios negativos, críticas e incluso insultos. Y eso es algo que Kerem y Ande como figuras públicas tienen que lidiar constantemente. Por eso es importante recordar que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos reales, y que debemos ser respetuosos con ellos. La fama tiene un precio muy alto y a menudo, la vida privada de los famosos es invadida por la prensa y por el público. Y para cerrar con broche de oro, les tengo una pregunta: ¿cuál es su escena favorita de Senú con diéresis al cap? ¿Recuerdan ese momento en el que Eda y Serkan se besan bajo la lluvia? O tal vez, esa escena en la que Serkan le declara su amor a Eda frente a toda su familia. Copyright tenme en los comentarios. Me encanta revivir esos momentos mágicos con ustedes. La química entre Kerem y Ande era palpable en cada escena, y eso es algo que los fans nunca olvidaremos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato con este chismecito de Faru, Dula Turca. Recuerden que toda esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que no hay nada confirmado al 100%. Pero como siempre estaremos para mantenerlos al día con todas las novedades. Y si llega a haber alguna noticia de última hora sobre Kerem y Ande serú, N los primeros en saberlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? Copyright tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también copyright N creen en el poder del amor verdadero, si son de los que piensan que donde hubo fuego, cenizas quedan, o si, por el contrario, creen que es mejor pasar la pugina y seguir adelante. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a ese amantes de la Faru, Dula Turca. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Y recuerden, el amor es como una novela turca, llena de giros inesperados, dramas y momentos de pasión superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima.